en Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis, con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy tenemos un tremendo tema. Hablaremos nada más y nada menos que el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Para este interesante tema nos acompañan dos expertos en esta cabina de radio. El señor Homer Dávila Gutiérrez, quien es máster en Geografía y Geología, vicepresidente de la Asociación de Geógrafos de Costa Rica. También nos acompaña el máster Juan Rafael Vargas, geólogo y máster en manejo de recursos hídricos. Muy buenas tardes a ambos y bienvenidos a Radio Noticias Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bien, Tatiana, buenas tardes y bienvenida nuevamente a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, don Alfredo, buenas tardes a nuestros invitados y también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy tendremos información sobre este conflicto entre nuestro país y Nicaragua, que esperamos que sea del interés para todos nuestros oyentes. Que por cierto, Tatiana, no es un tema nuevo, estamos hablando ya de décadas de este conflicto. Hiciste una investigación esta semana sobre este interesante y candente tema. ¿Por qué no entonces nos das una breve reseña de esta investigación, Tatiana? Claro, don Alfredo. De hecho, por muchos años, Costa Rica y Nicaragua se han enfrentado a disputas generadas por la delimitación de la frontera entre ambos países. En el marco del conflicto limítrofe más reciente, el 8 de octubre del año 2010, el gobierno nicaragüense inició operaciones de dragado del río San Juan, bajo la dirección del excomandante guerrillero Edén Pastor. Unos días después, el gobierno de Costa Rica se quejó ante las autoridades de Nicaragua por una supuesta violación de su soberanía y daños ecológicos en una reserva natural y la zona de Isla Portillos, confundida por muchos como Isla Calero. Nicaragua, por su parte, rechazó todas las acusaciones, indicando que era Costa Rica quien estaba invadiendo territorio nicaragüense. Luego de la intervención de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la violación por parte del gobierno de Nicaragua de la resolución emitida por dicha institución, Costa Rica presenta un recurso contra la nación vecina en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, en el mes de noviembre del 2010. Esta Corte falló en algunos puntos a favor de Costa Rica y ordenó el retiro inmediato de las tropas militares y policiales de la zona en conflicto. No contento con esto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recientemente, el pasado 13 de agosto, declaró que reclamará la provincia costarricense de Guanacaste como parte del territorio nicaragüense. Las protestas de los costarricenses no se han hecho esperar y el gobierno ha sido muy contundente en sus declaraciones de no permitir que se ponga en entredicho la frontera vigente entre ambos países, amparada bajo el Tratado de Límites Cañas-Jerez de 1958. Nuestros invitados de hoy, don Homer Dávila Gutiérrez y don Juan Rafael Vargas, nos estarán brindando amplia información sobre este conflicto limítrofe entre nuestro país y Nicaragua. Gracias, Tatiana. Ciertamente es un interesante tema. Nos han llegado a esta redacción una cantidad de preguntas que estaremos evidentemente transmitiendo a nuestros invitados de hoy, quienes son expertos en este tema. Y vamos entonces a empezar desde el comienzo, como bien lo dice Stephen Covey. Quisiera preguntarles a ambos, anterior a este incidente de octubre del 2010, ¿se ha manifestado Nicaragua en oposición de delimitar su frontera con Costa Rica o esto es a partir de esa fecha? Bueno, en realidad no, la relación con Nicaragua siempre ha sido una relación muy conflictiva. Desde el periodo colonial, aproximadamente el año 1574, en que el rey Felipe II establece una real cédula para delimitar lo que era la frontera entre ambas provincias, ¿verdad? Ya se establecían algunos litigios o problemas con el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Principalmente porque todavía no estaba muy claro por dónde transcurría la frontera. De hecho, que de esa real cédula del año 1574
se establecía que la gobernación de Nueva Cartago y Costa Rica llegaba inclusive hasta las costas de Honduras. Entonces, fue un proceso bastante largo y que ha llevado, bueno, una relación bastante turbia y pesada en realidad. El conflicto del año 2010 por la invasión de Isla Portillos no es algo nuevo, ¿verdad? A lo largo de la historia las relaciones con el gobierno de Nicaragua siempre se han presentado bastantes conflictos. Bueno, los principales tenemos la invasión militar del año 1955 proveniente de Nicaragua, tenemos también la campaña nacional de 1856 y 1857, y todo esto, como ustedes ven, bueno, son relaciones bastante convulsas con respecto a lo que es la delimitación eh, entre ambos estados. Quisiera preguntarle a don Juan Rafael que nos hable un poco sobre el Tratado Cañas-Jerez, señor Vargas. Sí, bueno, el Tratado Cañas-Jerez es el tratado que establece definitivamente los límites entre Costa Rica y Nicaragua sobre lo que es territorio terrestre. Los límites marítimos los tenemos todavía pendientes, pero el especialista en la parte histórica es don Juan. Sí, bueno, bueno, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Porque desde el año 1824, ¿verdad? En que se anexa, bueno, se empieza el proceso de anexión de Nicoya, ¿verdad? Siempre había un conflicto de intereses con respecto a quién se hacía con los territorios de Nicoya y Guanacaste, ¿verdad? Lo que, digamos, ese proceso va aumentando en la intensidad entre ambas partes. Y bueno, llegamos a la etapa de la campaña nacional en 1856, 1857, el ejército de Costa Rica marcha a Nicaragua, ¿verdad? Logra importantes batallas, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, el ejército de Costa Rica estaba ocupando militarmente gran parte del territorio de Nicaragua, ¿verdad? Lo que es el lago Nicaragua y Rivas. Don Homer, ¿en algún momento perteneció Guanacaste entonces al territorio nicaragüense? Sí, efectivamente, desde el periodo colonial, el corregimiento o la alcaldía de Nicoya pertenecía a Nicaragua. Eso sí, tenía cierta independencia que aún está un poco, no muy clara, ¿verdad? Porque ese periodo colonial todavía conlleva muchísima información que no ha sido develada, ¿verdad? Pero Nicoya sí perteneció en cierta etapa a Nicaragua. Sin embargo, las relaciones económicas y políticas que tenía con la población de Costa Rica eran muchísimo más fuertes que con Nicaragua. Además de esta situación que se está dando actualmente, ¿qué otros tratados ha violado Nicaragua con respecto a los límites entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, principalmente tenemos varios casos, siempre ligados a lo que es movimientos armados en la región. Yo rescato principalmente un hecho que ha sido oculto para la mayor parte de los costarricenses, y fue el movimiento armado de 1955, en el cual un frente calderonista apoyado por el dictador Anastasio Somoza invadió Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, gracias a la respuesta del presidente Figueres a los movimientos que hizo, ya cuando Costa Rica no contaba con ejército, se pudo revertir esa invasión, ¿verdad? Y la cual solamente llegó al Parque Nacional Santa Rosa. Pero evidentemente las hostilidades provenientes de Nicaragua siempre han sido latentes, y cada día más, bueno, parece que esto va en aumento. Don Homer, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar esta pretensión del gobierno nicaragüense de reclamar entonces ya no solamente el conflicto del cual habíamos hablado, que data desde hace varias décadas, sino más bien ahora pues con su nueva pretensión de reclamar la provincia de Guanacaste como parte del territorio nicaragüense? ¿Hasta dónde cree usted que llegue esta pretensión? Bueno, esa afirmación de Daniel Ortega no es más que una bravuconada, creo yo que es un comentario hecho ligera, principalmente ¿por qué? Bueno, porque ya hay un tratado, ¿verdad? Desde el año 1825-1824, Centroamérica, el Parlamento Centroamericano aceptó de que el corregimiento de Nicoya o la alcaldía de Nicoya estaba anexada a Costa Rica, ¿verdad? Ya eso es algo definitivo. Además, eso quedó completamente libre de dudas con la firma del Tratado Cañas-Jerez. Y definido. Correctamente, desde el año 1858. Muy bien, nos acompaña también el máster en Geología
y máster en manejo de recursos hídricos, el señor Juan Rafael Vargas, a quien le vamos a preguntar entonces cómo intentó Nicaragua apropiarse de tierra perteneciente a Costa Rica. Bueno, con la invasión a Isla Portillos fue algo totalmente acientífico y contra la historia y contra el derecho, simplemente algo tan burdo como pensar que para apropiarse de territorio podían cambiarle el cauce del río para llevarse un pedazo para el lado de Nicaragua. Y salió Edén Pastora, que es apenas un guerrillero sin educación, inventando que ahí algún día había corrido un cauce que le llamaban el primer cauce en las actas de Alexander. Pero está claro que se pone a revisar la geomorfología que tenía la bahía del río San Juan cuando Alexander hizo las actas y dejó además un mapa precisamente hecho y con mojones y todo, que el primer caño al que se refería es por donde actualmente está pasando el río San Juan. Entonces fue un invento sacado de la manga. Sí, y precisamente hablando de ese invento, don Rafael, quisiera preguntarle en qué se basó el gobierno de Nicaragua, específicamente el señor Edén Pastora, para considerar que la isla Portillos o isla Calero, como comúnmente se le conoce, es territorio nicaragüense. Bueno, el nicaragüense tiene la cultura que allá conoce muy bien, que es la cultura del huehuense, que traduciéndolo rápidamente es la cultura de tener dos caras o ser un sinvergüenza. Entonces, Edén Pastora es el típico huehuense y vino e inventó que Isla Portillo se llamaba Harbor Head, lo cual no está en ningún mapa. Lo que había antes era Harbor Head Lagoon, que es parte de la bahía del río, pero la isla Portillos no dice en los mapas de entonces que se llamara Harbor Head, pero entonces Pastora agarró de la laguna, se lo pasó a ese pedacito de tierra e inventó que eso era nicaragüense. Y bueno, él inventó que por ahí había pasado el río alguna vez y lo hicieron a pico de pala, primero con gente que parecían soldados vestidos de civil y finalmente descaradamente en los periódicos se ve la foto del ejército nicaragüense volando pala ahí para terminar de abrir esa zanja. Sin embargo, han habido algunos fallos de organismos internacionales, como la Corte Interamericana. Quisiera entonces preguntarle, don Rafael, ¿qué dicen estos fallos? Bueno, la Corte Interamericana lo único que ha fallado fue el juicio que ya terminó con respecto a la navegación costarricense sobre el río San Juan, a la cual Costa Rica tiene derecho con perpetuidad, y la Corte volvió a repetir lo mismo, que Costa Rica tiene derecho, y le concedió a Nicaragua nada más el poder imponer horarios. Lo que es actualmente está en litigio la isla Portillos, lo que inventó Edén Pastora con su caño, y también está en litigio la acusación que metió Nicaragua con respecto a la trocha fronteriza, con la cual ellos están inventando que ha habido una contaminación, sin embargo no dan pruebas de ello. Las únicas pruebas que ponen son fotografías donde se ve muy feo el zacate arrancado, la tierra pelada, pero no hay pruebas o fotografías que hayan podido sacar donde esos sedimentos van a caer al río San Juan y que vayan a lugar en el río. Dicho sea de paso, eso ha sido tan mal manejado, lo de la trocha, que si se les hubiera ocurrido que conforme iba pasando el tractor rompiendo la tierra y que lo que más impacta es el impacto visual, lo cual ha sido mega exagerado, sembrando un poquito de hierba, de zacate, gamalotillo que crece muy rápido, eso ya estaría de un color verde, se sostendría cualquier sedimento que la lluvia fuera a lavar y Nicaragua no tendría base para estar exagerando. Muy bien, amigos, el día de hoy estamos conversando con don Homer Dávila Gutiérrez y don Juan Rafael Vargas, ambos expertos en el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Por cierto, conflicto, Tatiana, que no es nada nuevo.
Es correcto, don Alfredo, como se nos han conversado los compañeros, es un conflicto que viene de hace bastantes años y que se ha ido incrementando recientemente. Quisiera preguntarle entonces a don Homer, quien es máster en geografía y geología, si Guanacaste se anexa a Costa Rica por imposición de un tratado o por simplemente voluntad del conciudadano guanacasteco. Bueno, estamos hablando de un periodo colonial, ¿verdad? Todavía. Si nos remitimos a los documentos coloniales, vemos, Más o menos de qué año estamos hablando. Principalmente del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, vemos que la relación de los nicoyanos con Costa Rica era realmente importante, no así tanto con Managua ni con León, ¿verdad? Ese proceso social de relación entre los nicoyanos y los costarricenses fue en aumento. ¿No? Ahora quisiera preguntarle, ¿qué posición debe adoptar Costa Rica ante esta nueva amenaza, que por cierto no es nada nueva? Este discurso de Daniel Ortega de lo que ellos llaman recuperar Guanacaste, aunque perteneció a Nicaragua por muy poco tiempo. ¿Por cuánto tiempo, don Rafael? Bueno, yo he escuchado versiones de que oficialmente fueron como 2 años en que perteneció a Nicaragua. ¿Y por qué regresó a manos costarricenses nuevamente? Porque fue cuando estaba el Estado centroamericano, la República Federal Centroamericana, que se dispuso que iba a pertenecer a Costa Rica. Y si lleváramos ese argumento hasta el extremo, pues todos seríamos de Guatemala ahora, ¿verdad? Guatemala tendría el derecho de reclamar toda Centroamérica, con el mismo argumento de Daniel Ortega. Y la posición que debe adoptar Costa Rica me parece muy buena lo que ha hecho la Cancillería, porque eso no es nada más que un argumento para hacer un gran eco mundial, para llamar la atención, que todos se den cuenta cuáles son las intenciones que lleva el gobierno de Nicaragua con sus reclamos, que es realmente una intención expansionista. Y me parece muy bien que esto se lleve al expediente de La Haya para unirlo al conflicto de Calero, porque ahí está demostrando el dolo que tienen ellos, que realmente hay una intención de robar. ¿Y cuál ha sido el fallo de La Haya en este caso? No, el juicio todavía está, el juicio de Calero está pendiente, por eso estos son nuevos argumentos para que los jueces tomen un mejor fallo, una mejor decisión. Yo quisiera preguntarles si esta anexión que en su momento se dio de Guanacaste hacia territorio costarricense se debió más bien por cuestiones políticas o económicas. Bueno, principalmente económicas, como ya le he dicho, desde el periodo colonial la relación entre los nicoyanos y costarricenses era bastante intensa, no así la relación con los nicoyanos con los granadinos y con los de León, ¿verdad? Ese proceso es evidente y está resaltado en todos los documentos coloniales que hablan sobre Nicoya, ¿verdad? De hecho, que Nicoya tenía un alcalde, ¿verdad? Autónomo, nombrado desde Guatemala. Era autónomo de Nicaragua y era autónomo de Costa Rica. Sin embargo, los nicaragüenses reclaman ese acervo cultural. Bueno, no hay que negar que, pues, que la cultura es algo que no respeta fronteras, sino que hay toda una continuidad, y entonces va evolucionando. Incluso la forma de hablar del guanacasteco se semeja, recuerda un poco la del nicaragüense, pero no es exactamente la del nicaragüense, es una mitad, un punto intermedio. Lo mismo con la cultura, y nunca Costa Rica ha negado todo el folclore nicaragüense, toda su riqueza. Sí, yo quisiera también preguntarles, porque nos siguen llegando preguntas a la redacción, y créame que hay una cantidad de personas en este momento escuchando esta entrevista, y sin duda alguna pues les van a generar pues lo que estamos hablando aquí va a generar en ellos aún más interrogantes. Y otra de las preguntas que nos ha llegado es precisamente esta que les voy a leer a continuación. ¿Tiene Nicaragua conflictos con otros países por cuestiones territoriales? Sí, en este momento Nicaragua parece que tiene una crisis interna. Yo lo explicaría por crisis interna, porque han entregado soberanía para este fantasioso proyecto del canal,
que entonces, y se les va a acabar el financiamiento que les da Venezuela, porque Venezuela está en una crisis muy grande, entonces el gobierno, bastante ya llegando hacia lo dictatorial, tiene que mantener su popularidad y tiene que mantener su apoyo del pueblo por medio de ofrecer y prometer riquezas que les van a venir, ya sea con un canal que van a ser dentro de 20 años, Nicaragua va a ser un país súper rico, o con decirles que 10.000 kilómetros cuadrados de Guanacaste les van a pertenecer a ellos. Y entonces tiene conflictos con Colombia, tiene conflictos serios por la división del mar, de la zona económica exclusiva, y aquí yo hago hincapié en cómo se le fomenta la ignorancia al pueblo, porque les han hecho creer que Nicaragua aumentó su mar territorial, que todo ese mar territorial es de Nicaragua, y no es así, es zona económica exclusiva. Ahí puede navegar un buque de cualquier país. El único privilegio que tiene Nicaragua sobre esa zona es la explotación de los recursos de pesca y minerales. Ahora bien, ¿consideraría usted entonces, don Rafael o don Homer, que esta situación, este conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en este momento es un tema mediático, más allá que histórico? ¿Podría considerarse un tema mediático? Acordémonos que el señor Ortega nuevamente va por una reelección, ¿verdad? Y entendiendo pues que en este momento hay una situación difícil a nivel de gobierno en Costa Rica, ¿podrían asociarlo ustedes a esto? Sí, es un tema mediático, pero hay un grave peligro de que ya don Daniel Ortega nos demostró que él pasa de lo mediático a lo militar fácilmente. Ya fuimos invadidos por el ejército de Nicaragua, nada menos. Se vio en televisión como el helicóptero que llevaba, un helicóptero desarmado de Costa Rica que llevaba al ministro, yo vi cómo le apuntaban la bazooka esa antiaérea, ¿verdad? Sobre territorio costarricense, cuando estaban ocupando los soldados la isla Portillos. Entonces, con el gobierno de Nicaragua y con la historia de ese país, en cualquier momento se pasan a lo militar, más cuando saben que el otro país es un país desarmado. Ya nos han invadido en el 55, o sea, es mediático, pero no se puede despreciar. Muy bien, amigos, hemos conversado el día de hoy con el señor Juan Rafael Vargas, quien es geólogo y máster en manejo de recursos hídricos, y también con el señor Homer Dávila Gutiérrez, máster en geografía y geología, expertos ambos en el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Agradecemos su tiempo, señores, quizás sus últimas impresiones antes de terminar la entrevista. Don Homer. No, muy agradecido por la invitación, y para terminar, como decía Juan, ese es un tema de nunca acabar, ¿verdad? La relación con Nicaragua va a seguir por el mismo rumbo, ¿verdad? Sí, hay que prestar, tal vez el gobierno de Costa Rica y los gobiernos que vengan, ¿verdad? Hay que prestar muchísimo más atención a esto de resguardar la frontera, ¿verdad? Ya tenemos casos en que, desgraciadamente, desde Nicaragua, ¿verdad? Se han realizado escaramuzas en territorio costarricense, ¿verdad? Para invadir. Entonces, sí es de especial atención la situación política interna de Nicaragua, ¿verdad? Que sí nos afecta a nosotros. Don Juan Rafael. Sí, bueno, muchas gracias. Yo pienso que para el futuro inmediato Costa Rica debe pensar en ir a la delimitación de los mares en La Haya. Será porque nunca nos podremos poner de acuerdo con el gobierno de Nicaragua, pero ahora es fundamental porque Nicaragua está ofreciendo zonas para explotación petrolera que están frente a las costas de Costa Rica. Entonces eso es como que lo que sigue en este tema. Qué pena que dos países hermanos centroamericanos estén en esta situación vergonzosa, ciertamente. Tatiana Arriaga. Nos queda nada más agradecer nuevamente a todos nuestros oyentes por su sintonía, agradecer también a nuestros invitados de hoy, don Homer y don Juan Rafael, por toda la información brindada. Queremos que sea de interés para todos nuestros oyentes, para toda la población, y los invitamos para que nos sintonicen el próximo viernes. Así será, Tatiana. Entonces, será en otra ocasión, Dios mediante. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes en este mismo canal, a la misma hora. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde.
RNCR Radio Noticias Costa Rica.